Soy Celia Ferrero y soy vicepresidenta ejecutiva de ATA, de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. En este paquete de medidas, una de las grandes novedades es que la tarifa plana, que como sabemos es una tarifa que hasta ahora duraba 6 meses, es decir, que se podía pagar 50 euros como autónomo durante los primeros 6 meses, se amplía a 1 año. Es decir, los autónomos, aquellos que emprenden, van a poder beneficiarse de la tarifa plana de 50 euros durante 1 año. Pero también hay otra gran novedad, es la primera vez que se pone en marcha lo que llamamos la tarifa plana de reemprendimiento. Antiguamente, es decir, antes de esta ley, no se podía uno darse de alta ni beneficiarse de la tarifa plana si en los 5 años anteriores había estado dado de alta como autónomo. A partir de ahora, estos 5 años se reducen a 2 años. Es decir, que si por algún casual no nos sale bien, es decir, el emprendimiento, podremos a los 2 años volvernos a beneficiar de esa tarifa plana y volver a emprender. Otra de las novedades es que por primera vez el autónomo va a pagar solo por los días que trabaja. Es decir, hasta ahora el autónomo, si se daba de alta el 20 de enero, tenía que pagar el mes completo y ahora solo pagará por los días desde el 20 hasta finalización de mes. Eso lo podrá hacer 3 veces al año, es decir, serán 3 altas iniciales que le permitirán que se prorratee la cuota en función de los días que trabaja. Pasará también como con las bajas, es decir, si yo me doy de baja un 5 de enero o un 6 de enero, por ejemplo, no voy a tener que pagar todo el mes. También, desde el punto de vista fiscal, esta ley va a dar seguridad jurídica para que el autónomo sepa con seguridad qué gastos son deducibles. Hasta ahora, por ejemplo, aquellos autónomos que trabajaban desde su domicilio no sabían muy bien qué gastos de suministros, es decir, luz, agua, electricidad, telefonía, internet, podían deducirse. Con esta ley lo que hace es que se clarifica, es decir, se pone un 30% de esos gastos. Ahora bien, habrá que tener en cuenta que esas deducciones solo se aplicarán sobre los suministros que afecten al área de trabajo, es decir, a los metros cuadrados del domicilio que estén afectos a la actividad que deberán ser declarados por el autónomo. Además, el autónomo podrá deducirse las dietas diarias de manutención hasta 26,67 euros diarios, es decir, por comida, por hospedaje, etc. Hasta ahora eso no era así, es decir, los autónomos se deducían pero no tenían la seguridad de qué se estaban deduciendo y si podían deducírselo, y generalmente la agencia tributaria no aceptaba estos gastos. Con esta ley lo que hace es que da otra vez seguridad jurídica y saben perfectamente que serán 26,67 euros diarios, al mismo tiempo que si van al extranjero serán 48,08. Se acaba con otra de las grandes discriminaciones con respecto al asalariado. Es decir, en el 2003 por primera vez se le reconoció al autónomo lo que eran los accidentes laborales, los accidentes de trabajo. Pero no ha sido hasta esta ley hasta que se le ha reconocido el accidente in itinere, es decir, el accidente en desplazamiento, cuando hay muchísimos autónomos que utilizan su vehículo como medio de trabajo. Algo que también va a cambiar mucho lo que es la vida de mucha gente que se jubila y quiere seguir trabajando pero tiene miedo a perder su pensión, es que se va a poder compatibilizar la pensión al 100%, es decir, vamos a poder cobrar toda la pensión y seguir trabajando por cuenta propia, siempre y cuando tengamos al menos un empleado a nuestro cargo. Hay que tener en cuenta que esos jubilados iban a suponer el mismo gasto para las arcas públicas, es decir, iban a cobrar su pensión sí o sí. El hecho de que generen ingresos, al mismo tiempo, lo único que va a suponer es un nuevo ingreso para el Estado en forma de tributos. Gracias a esta ley se consigue otro gran logro, que la mujer va a poder ser madre y autónoma a la vez, algo que era muy difícil anteriormente. Con la tarifa plana de la que van a poder disfrutar cuando se reincorporen tras la maternidad, y también con la bonificación del 100% de la cuota para conciliar vida laboral y personal cuando se tienen menores de 12 años o dependientes a su cargo. Es decir, no va a pagar cuota de autónomo durante 12 meses si está a cargo de menores de 12 años o de dependientes. Creo que es un gran paso porque precisamente la conciliación es algo que hace que muchas autónomas se retiren antes de tiempo de la actividad. Otra de las medidas clave es precisamente que se mejoran los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, por una parte, aquellos autónomos que tengan hijos con discapacidad a su cargo podrán contratarlos como colaboradores familiares y tendrán mayores deducciones. Por otro lado, los autónomos y emprendedores que tengan algún tipo de discapacidad tendrán, con respecto a la tarifa plana, un periodo aún más amplio de lo que ya se gana para el resto de los autónomos. Igual que con los autónomos vinculados a una sociedad se recupera una
una situación anterior, también se hace con los recargos. Durante la crisis, los recargos por retraso en el pago de las cuotas se vieron incrementados hasta un 20%. Con esta ley lo que hacemos es corregir esa situación y que esos recargos vuelvan al 10%, es decir, se reduzcan a la mitad. Otra de las cosas importantes que tiene esta ley es que se da voz a los autónomos, y no solo en el diálogo social, sino que también en todo lo que es formación y prevención de riesgos laborales. Hasta ahora, el autónomo no tenía posibilidad de participar y decir qué formación quería recibir, y es muy distinta la formación que tiene que recibir un empleador de la que tiene que recibir un empleado. Es decir, un autónomo no tiene por qué saber ciertas cosas que un empleado sí, un asalariado. Esta ley es un gran paso, pero quedan muchas cosas pendientes que se van a tratar en la subcomisión de empleo en el Congreso. Entre ellas, habrá un debate sobre si debe haber proporcionalidad entre las cuotas de autónomos y sus ingresos. Es decir, si tenemos que ir a un modelo europeo en el cual el que ingrese menos pague menos y el que ingrese más pague más.